Molt bona tarda, benvinguts a l'entrevista. Crisi econòmica. De ben segur que aquestes són les dues paraules més pronunciades als darrers temps. Avui volem parlar de com afrontar-la. Segons Jorge Bucay, la millor manera de conviure amb la crisi és utilitzant la creativitat i la principal eina per combatre-la és tenint una bona relació amb un mateix. Hem de deixar de viure en el passat, de lamentar-nos pel que hem perdut o ja no podem fer i afrontar el canvi acceptant els propis límits. Les crisis no es poden evitar i, per tant, hem de treballar per resoldre-les, per reconviure amb elles. Jorge Bucay és a Andorra amb motiu de la commemoració del 20è aniversari del Col·legi de Psicòlegs. Compartirà amb ells i amb la ciutadania els seus coneixements. Com dèiem, precisament per parlar de la crisi econòmica, de com afrontar-la, tenim avui a Jorge Bucay. Muy buena tarde. Buena tarde. Decía usted, una de las mejores maneras de convivir con la crisis es usando la creatividad. Yo creo que sí, especialmente porque una crisis implica siempre una situación de cambio. La crisis no necesariamente tiene por qué ser dramática y no siempre lo es. Hay crisis que son muy constructivas y finalmente, si lo vemos en el tiempo, todas lo son. Lo que sucede es que como una crisis significa que algunos valores que eran referentes han dejado de serlo, que algunos axiomas que eran nuestros puntos de referencia desaparecen como tales y que algunas reglas del juego que eran usuales hasta cierto punto cambian, y esto es una crisis, no hay manera de seguir haciendo lo mismo y obtener un buen resultado, porque las situaciones han cambiado. Y entonces hace falta que ese cambio se traslade a uno mismo, a la manera en la cual uno analiza el problema, a la manera en la cual uno se sitúa frente al problema y a la manera frente a la cual uno actúa frente al problema. Por eso es que creo que esto significa creatividad. No significa ya la habilidad para repetir lo mismo una y otra vez. Significa asumir que quizás tenga que hacer las cosas de una manera diferente para obtener el mismo resultado. Porque delante de una crisis mucha gente se lamenta, pensamos, bueno, es el peor momento que hemos vivido, no podríamos estar peor, pero si miramos en la historia, nos remontamos, de hecho en muchos momentos también ya ha pasado antes. Sí, claro, y en todos esos momentos la gente dijo, este es el peor momento, nunca hubo peor que lo nuestro, a nosotros nos toca lo peor. Es así, nosotros siempre tendemos a pensar que lo que nos pasa es lo peor, ¿no? Posiblemente porque de alguna manera desde el punto de vista psicológico competimos todo el tiempo, ¿no? Y si no podemos ganar a yo soy el que le pasan las mejores cosas, queremos ganar a yo soy el que peor le pasa, ¿no? Y seguramente esto también sea así, sea parte de nuestra manera de ser personas. Pero lo que importa más allá de toda esta historia es saber, primero, que la queja no resuelve nada. Que la queja lo único que sirve es para darle salida a una tensión incómoda de las cosas que no son. Pero no resuelve nada, la queja no resuelve nada. Que la revisión histórica puede darnos algunos datos, pero tampoco resuelve por sí misma. Porque lo que tiene de bueno y de malo el pasado es que ha pasado. Y entonces esto no resuelve las cosas. Y que en última instancia lo único que va a resolver es la acción, ¿no? Actuar frente a esto. Una crisis no es un problema hasta que nos deja inactivos. Allí empieza a ser un problema. Entonces, ¿no tenemos que quedarnos solo como espectadores delante de la crisis? Yo creo que no, yo creo que lo que hace falta hacer es empezar a ser capaces de animarnos a enfrentarnos con los cambios que nos presenta la crisis, animarnos a aprender de otros, aprender cómo otros se han adaptado a esto y cómo les ha ido, aprender de nuestros propios fracasos, que es lo más importante, ¿no? Quiero decir, uno, decía yo en la conferencia del jueves, uno no aprende de lo que acierta, uno aprende de lo que se equivoca, ¿no? Y me parece que esta es una regla para todos, todo el tiempo. Si yo tuviera que armar un colegio para pequeños, yo premiaría los fracasos, no los éxitos, porque los éxitos en realidad no conducen a ningún lado. Los fracasos, en cambio, si los niños los capitalizan, son el futuro de su aprendizaje, ¿no? Delante de una crisis siempre se habla también de optimismo, tienes que ser optimista, tenemos que acercarnos a las personas que sean optimistas. Pues es verdad, tienes que ser optimista, eso yo también lo digo. Pero lo que sucede es que me parece que hay que entender que optimismo no es lo que la gente cree que es. Optimismo no es pensar que todo va a estar bien y ya está, ¿no? Los sufis tienen un refrán que los acompaña hace mucho tiempo. Los sufis son hombres y mujeres de mucha fe. Pero los sufis dicen, confía mucho en Dios, pero ata tú mismo tu camello, ¿no? Entonces, quiero decir, me parece muy bien a mí esta historia de tener confianza y ser optimista, pero también me parece que tienes que hacer cosas. Optimista quiere decir que crees que hay cosas por hacer y que las vas a hacer tú.
Ese es el optimista verdadero. En momentos de crisis también se habla mucho de frustración, de baja autoestima. ¿Tendimos mucho a lamentarnos del pasado, de lo que hemos perdido? Yo creo que una crisis es como una lupa de aumento, como una lente de aumento que pone el acento en todo lo que no ha quedado funcionando bien. Pasa así en los países, pasa así en las economías de los países, pasa así en las economías interpaíses, pasa así en los sistemas financieros, como hemos visto, pero pasa así también en el micromundo. Quiero decir, si yo tengo una empresa que voy lidiando con ella y haciendo parches para solucionar problemas, puede que no se note, pero si aparece la crisis se notan. Si yo tengo una situación familiar endeble, con una relación de pareja complicada y que voy llevando, haciéndome el tonto y mirando para otro lado, cuando la crisis aparece y llega a la casa, estos problemas emergen y se multiplican. No porque los haya traído la crisis los ha puesto en evidencia, los ha mostrado, pero no es que la crisis los causa. Si yo tengo un problema con mi autoestima, no es la crisis la que lo causa. En todo caso, la crisis es la que lo destapa, la que hace que sea ostensible. Por lo tanto, la culpa no es de la crisis, otra vez, ¿no es cierto? Es decir, me parece a mí que culpar a la crisis de todo lo que nos pasa es como querer focalizar toda una sola historia y otra vez es una manera de desresponsabilizarse. Entonces, primero tenemos que aprender a aceptarnos a uno mismo. Primero aceptarnos, después tratar de asumir la postura más activa. Esta postura que Fernando Savater diferencia. Él dice que hay una postura que es la postura del ratón y otra que es la del león. El ratón dice, ¿y ahora qué me va a pasar? Y el león dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Esto es la postura. La postura es ver cómo vamos a actuar. No nos olvidemos que un componente de los problemas que la crisis trae, que no son de la crisis, sino que nosotros los ponemos, es el miedo. Nos da miedo este cambio, ¿no? Y entonces, como nos da miedo, lo más probable es que nos asustemos de este miedo y lo más probable es que nos paralicemos frente a este miedo. Y entonces, como sabemos que todo lo contrario del miedo es la acción, frente al miedo hay que actuar. Si nos quedamos paralizados, el miedo puede con nosotros. Entonces, la herramienta principal es estar bien con uno mismo. Yo creo que es demasiado complicado como para compendiarlo en una sola herramienta, pero digamos que hace falta que yo pueda relacionarme, tener una buena relación conmigo mismo y confiar en mí. Que hace falta que basado en esto pueda conocerme para saber cuáles son mis recursos. Que hace falta que esté dispuesto a poner esos recursos en marcha y que además, y lo más importante de todo, hace falta que lo haga. Tú sabes que yo siempre encuentro un cuento que se relaciona con las cosas, ¿no? Y entonces un día me crucé con esta idea, en un tronco que baja flotando por una cascada, camino a un torrente muy fuerte, hay 5 ranas. Van hacia la cascada terrible y van a morir si llegan allí. Al pasar por cerca de la costa, 2 de ellas deciden saltar. La pregunta que el maestro hace es, ¿cuántas se salvan? Uno piensa, 3, usted pensó en su casa, 3, 5 menos 2, 3. Y el maestro contesta, por ahora y hasta donde sabemos se mueren todas, porque no alcanza con decidir saltar, hay que saltar. No alcanza con la decisión, hay que hacerlo. Usted también en su conferencia hablaba de la palabra crisis, su traducción en chino. Sí. Estas 2 palabras, peligro y oportunidad. Exacto. Porque eso es lo que implica realmente. La sabiduría del lenguaje es a veces increíble, ¿no? Quiero decir, desde el chino, la suma de 2 ideogramas, uno que significa peligro, otro que significa oportunidad, nos dice que en cada situación de cambio, que en cada situación de crisis, están las 2 cosas. Si bien es cierto que hay una situación peligrosa por el cambio en sí, también hay una oportunidad, ¿no?, de hacer de esto una cosa buena y favorable. Y desde el más profundo ancestro griego, grecolatino, de nuestro idioma castellano, la palabra crisis viene de criptos, y criptos quiere decir decisión. Así que si juntamos todo esto, podríamos decir que una crisis es una situación de cambio que implica una oportunidad y un peligro que dependerá de nuestra decisión.